Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miss, bien, tengo una consulta sobre la pregunta 4. Sí, adelante, te escucho. ¿Me podría explicar el ejercicio de clase de la 4? Ya. El ejercicio de clase de la semana 3, la número 4. Sí, Miss. Ok. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, Miss, sí se ve. Ya, ok, vámonos a la pregunta 4, entonces. Bien, el tema que se está tocando y que se ha iniciado hoy en el curso de lenguaje y que corresponde a la semana 3 es fonología. Se va a explicar todo lo que corresponde a los fonemas segmentales, y eso incluye fonemas consonánticos y fonemas vocálicos. Asimismo, se va a entender que cuando se habla de fonología, hay una simbología especial que representa a los sonidos de cada uno de los grafemas del alfabeto. Entonces, ese es el tema que se va a abordar hoy. Se va también a reconocer el aparato fonador, los puntos de articulación, la clasificación de los fonemas justamente desde esa mirada, ¿no? Desde los puntos de articulación y también desde el modo de articulación. Y finalmente se va a entender también ciertas características del sistema fonológico de la lengua castellana, así como las diferentes clases de fonemas vocálicos que existen según también la ubicación de la lengua dentro de la cavidad bucal. Bien, entonces vámonos con la pregunta 4 para ver qué exactamente nos están preguntando. Ok, la pregunta 4 dice así: según la fonología, un par mínimo constituye un par de dos palabras que coinciden en todos los fonemas, salvo en uno que permite distinguirlas entre sí como domar y tomar. Teniendo en cuenta lo mencionado, señale los enunciados que presentan palabras que cumplen esta condición. Esta es una pregunta clásica de fonología en donde contrastan dos palabras, en donde uno de los fonemas de cada palabra van a tener cierta coincidencia, ¿no? Entonces ahí por eso te dicen que un par mínimo, ¿sí? O sea, D y T en las palabras domar y tomar constituyen, ¿no? Este fonema de dos palabras y que hay que distinguirlas. Y la distinción está simplemente desde el sonido nada más, ¿no? Entonces, ahora lo que se quiere hacer es en este grupo de proposiciones hallar palabras que tengan estas mismas características. Entonces se dice, teniendo en cuenta lo mencionado, señale los enunciados que presentan palabras que cumplen con esta condición. Entonces tenemos la proposición: selló aquel amor con un bello poema, lleva una mata de tomates en su manta, después de una fiesta hizo siesta, y el hijo de Luis comió un higo por la tarde.
Entonces, esta pregunta va a tener como respuesta la D. Quiere decir que las que cumplen esta coincidencia es la proposición 3 y la proposición 4. ¿En qué palabras? Por ejemplo, en la palabra fiesta y en la palabra siesta. Y en el caso de la proposición 4, en la palabra hijo y en la palabra higo. Entonces, para esto hay que tener en cuenta este cuadro, ¿no? Lo voy a compartir un ratito. ¿Está? Ya está, ¿no? Desde ya el inicio de la teoría de fonología, ya te están explicando entonces que el fonema definitivamente es la unidad mínima de la lengua castellana, en este caso, y que a pesar de ser abstracto, ya tiene esta función distintiva porque vamos a poder reconocer la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? En el caso de estas dos palabras, sala y pala, vemos que el par mínimo, o sea, el sonido de la S y el sonido de la P, ¿no? Van a hacer que estas dos palabras sean diferentes. Y lo mismo sucede en palabras pila y pela con los fonemas vocálicos I y los fonemas vocálicos E, ¿no? No es igual pila y tampoco es igual pela. Ahora, hay que tener en cuenta esta clasificación de fonemas que se hace acá, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes están mirando acá en esos cuadraditos son los símbolos con que se representan los sonidos, ¿sí? Los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto del castellano. Y acá se ha ubicado según el punto de articulación. ¿Y qué significa el punto de articulación? El punto de articulación significa que hay una obstrucción específicamente en esa parte, ¿no? En donde chocan dos elementos de la cavidad bucal, que puede ser los labios, que puede ser la lengua con los labios, que puede ser la lengua con los dientes, que puede ser la lengua con el paladar, etc. Entonces, por ejemplo, los sonidos bilabiales que ustedes observan allí en el gráfico donde dice bilabiales, allí se genera el sonido de las letras P, B y M, ¿no? Ahora, es el sonido, ¿no? Pa, 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 bu, 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 y ¿no es cierto? Bilabial, ¿por qué? Porque se juntan los labios. Los labios se cierran. Hay una obstrucción cuando se juntan labio inferior y labio inferior y labio superior, ¿no? Y esos sonidos representan no solamente la letra P, no solamente la letra B, también representa ese sonido, representa la letra V, porque suena así. También tenemos la letra M con la misma simbología, ¿no? Ahora, cuando se trata de dentales, ahora acá tenemos los sonidos de dado, ¿no? Y de ta, taza, ¿no? Ta, 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 ta. Estos sonidos son dentales porque la lengua sube los incisivos cuando la pronunciamos, ¿no? Da, 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 da. La lengua sube y choca con los dientes superiores. Da, da, dado. ¿No? Lo mismo pasa con tito, tito. La lengua también sube hacia los incisivos. Entonces, esa es la representación fonológica de esos sonidos. A veces coincide, a veces no. Por ejemplo, también el labio dental, que es la representación del sonido de la F, ¿no? Poca, ¿sí? Farol. Y la representación es igual que la letra F, ¿no? Una F.
¿Y acá qué está pasando? Acá el labio inferior se va hacia los dientes, ¿no? Pero miren, la interdental tiene una simbología diferente, es como un circulito, una rayita en el medio. Esa es la simbología de qué sonido, el sonido Z, ¿no? Z, zapato, zorro, que en el castellano de la costa lo solemos omitir, perdón. No solemos utilizar este fonema a pesar que es propio de la lengua castellana. Y también tenemos los alveolares, que son los sonidos de las palabras, de las letras, cuando la lengua va hacia el alvéolo. ¿Y el alvéolo dónde está? Arriba de los dientes superiores, en la parte, cuando tú colocas tu lengua acá en los dientes, subes, acá hay como, antes del paladar, hay una subidita, ya, eso se llama alvéolo. Ahí se generan los sonidos de la L, S, R, además R y N, los sonidos, ¿no? Los sonidos. Entonces ahí podemos decir Lalo, ¿no? Ro, pero en el caso de ese sonido tiene rayita arriba, ropero, y ese sonido ro, no tiene la rayita arriba, ¿no? Ahí también está sapo, que no es igual a decir zorro, sapo. La S si es alveolar, va la lengua hacia la zona alveolar. Y también, ¿no? Enano, la N, ¿no? Luego también los palatales, los sonidos de las palatales corresponden a las letras ñ, a la doble L o Y, también corresponde a la che y a la Y o Y. Esa ñ, tal como su nombre, ñaño. ¿Y por qué palatal? Porque la lengua ahora choca con el paladar. Ñaño, ñaño. Y la che, esa C con una rayita arriba, es la che, chino. Hay una fricación también ahí, o chancho, ¿no? Y esta que parece una Y volteada, esa representa a la doble L, a la L. Llama, llama, llama. Y esa como que fuera una jotita con un cachito arriba, ¿no? Esa representa la Y, a la Y. Yo, 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 yo. Y en cuanto a las velares, que son la G, la K, y además, cuando colocamos esa X, ya corresponde al sonido, ojo, al sonido, o sea que es válida para la palabra México. México, porque cuando dices México y escribes con X suena, ¿no? Está la K, y esa K es válido para la letra K, para la letra C y para la letra Q. Casa, quepi, queso. Suena igual, ¿no? K, 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 K. Velar. El posdorso de la lengua, o sea, la caída de la lengua, choca con el velo que está pasando el paladar, ¿no? Y también tenemos que el sonido de la G, 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 pero cuando suena así, ¿no? Como velar. No cuando es la G con el dígrafo, que es de repente guitarra, no, ahí no, ni tampoco cuando es con la A, gato, no, 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 no. Es solamente la G con E y con I, ¿no? Gente, gitano. Entonces hay que reconocer los sonidos, los fonemas consonánticos, su clasificación y además también los nombres, ¿no? Porque si me dicen, reconoce un par mínimo en donde se caractericen porque son bilabiales. Entonces tú tienes que buscar esas dos palabras cuyo par mínimo, o sea, cuyos sonidos de esas dos letras escogidas correspondan a la clasificación de bilabial o de palatal o de alveolar, etc. Entonces, esta pregunta, voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente la separata.
tiene ya relación, ¿no?, con este conocimiento de los fonemas consonánticos. Y ahí, como pueden ver, en la resolución se resalta la letra que corresponde, ¿no?, al fonema que estamos reconociendo, ¿no? Está fiesta, su representación fonológica sigue siendo igual, porque los iconos han coincidido, ¿no? Está, ¿sí? Por ejemplo, con el cuadrito que te he enseñado, y creo que también en tu separata está. Me parece que también en tu separata está. Ese sonido de fiesta corresponde a qué fonema según el punto de articulación. ¿Cómo se llama ese fonema, chicos? Labiodental, ¿no es cierto? Y el labiodental tiene coincidencia distintiva, obviamente, ¿no?, con la palabra siesta, ¿sí?, que corresponde ahora al fonema alveolar. Entonces, ¿qué fonemas hacen que la palabra fiesta y la palabra siesta sean diferentes? El fonema labiodental, que suena f, y el fonema alveolar, que suena s, en siesta, ¿no? También se ha visto que hay un par mínimo, ¿sí?, un par mínimo de las dos palabras que coincide, me refiero a hijo y a higo. Miren la representación. En la representación no se toma en cuenta ya esa H. Como la H no tiene sonido, no tiene representación fonológica. Solo tiene representación fonológica lo que tiene sonido. La H no se puede dejar de utilizar porque es parte de la escritura, es parte del alfabeto, de los grafemas, ¿sí?, de nuestras letras. Pero no hay representación fonológica porque no tiene sonido. La H es muda, por eso dicen. Entonces, todos los fonemas coinciden menos uno. En el caso de hijo, ¿sí?, el sonido de la J. El sonido de la J, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cuando me mostré los cuadritos o en tu separata? Fíjate. Velar, ¿no es cierto? Velar, ¿sí? Las velares, ¿sí? Las velares suenan así. Y se representan, este sonido se representa con una X, ¿ya? Con una X, ahí está, mira. ¿Ves? La representación fonológica IXO. Suena hijo, hijo. Y en el caso de higo, igual no contemplo la H porque la H es muda, pero la G también tiene su representación fonológica y es igual que la letra G, ¿no? Suena g, 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 g. Hijo, higo. Entonces, por eso tu respuesta es la D. Tenemos entonces como respuesta la 3 y la 4. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Missy, sello y bello. A ver, ahí dice selló, dice ahí. Ajá, sí. Selló, Sello y bello. claro. No lo podemos tomar en cuenta porque selló, el fonema vocálico tiene un acento, ¿no?, mayor que el fonema vocálico de bello. ¿Te diste cuenta de ese detallito? Sí, Miss. Por el Ujú, acento, entonces. claro.
Acá te está diciendo, ¿no? Según la fonología, un par mínimo constituye un par de dos palabras que coinciden en todos los fonemas. Tiene que haber coincidencia en todos los fonemas, o sea, tantos consonánticos y tantos vocálicos. Salvo en uno, dice. Salvo en uno que permite distinguirlas entre sí, como domar y tomar. Entonces, allí ese fonema vocálico de sello, me refiero a la O, y de bello, me refiero a la O, no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, los únicos, sí, tiene que ser de repente el alveolar y el bilabial, o sea, el alveolar la S y el bilabial, pero en este caso vemos que hay distinción en dos, ¿no es cierto? Sería en la S alveolar, en la O, en la B, que es bilabial, y también en la O de bello. Entonces esa la descartamos. ¿Ok? Sí, mis podría ser las 7 también. A ver, ¿qué hay en la 7? Ya, la 7 dice, los fonemas sonoros se producen con vibración de las cuerdas vocales, en tanto que los sordos se realizan sin vibración. Según lo mencionado en el enunciado, si conocemos la edad de las estrellas más viejas, podemos saber qué edad tiene la galaxia entera. La cantidad de consonantes sordas y sonoras respectivamente asciende a... Ya, acá hay que contabilizar los fonemas que están dentro del grupo de los sordos y dentro del grupo de los sonoros. Voy a dejar de compartir. En la clasificación también que se hace en cuanto a los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos, también tenemos esta clasificación de sordos y sonoros. Voy a compartir pantalla para que vean cuáles son esos fonemas que se consideran sordos y cuáles se consideran sonoros. Ujú. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta clasificación de fonemas consonánticos según la vibración o no de las cuerdas vocales. Entonces, no es que no vibre nada, vibra, ¿ya? Cuando son sordas vibra, cuando son sonoras vibra, solamente que la vibración es mayor en el caso de las sonoras. Entonces, dentro de la clasificación de los fonemas consonánticos sordos están estos sonidos, ¿no? El sonido, recuerden esa X, esa simbología de la X, corresponde a las letras G y la letra J. No se olviden. Y J. ¿Ya? Luego, este es el sonido de la F, coincide. Este sonidito de acá corresponde a che. Este de acá corresponde a palabras que se escriben con CA, ¿no? Casa, por ejemplo, o comida, cueva, por ejemplo, ¿no? También con K, la CAT como tal, la Q, el dígrafo en el caso de repente queso, etc. Este sonido, que es el interdental, corresponde a Z, este la P, T, y este obviamente la S. Entonces, ¿qué te está diciendo ese cuadro? Por si acaso, estos sonidos que corresponden a las letras ya ubicadas, ¿no? Se les clasifica como sordas porque la vibración de la cuerda vocal es menor. Pero también tenemos a letras cuyo sonido tienen una vibración alta.
se llaman sonoras, ¿no? La vibración de la cuerda vocal es más alta. Esto corresponde a las letras, por ejemplo, como B y también V, ¿no? A la D, al sonido de la G, pero en el caso, ¿no? Del dígrafo, que puede ser guitarra, o también en casos como gato, goma, ¿no? Cuando suena como J, en el caso de gente y gitano, ¿no? Este sonido, por ejemplo, corresponde a la Y. Esta es la L. Este sonido corresponde a la doble L. Este sonido corresponde al sonido sin, que suena, por ejemplo, en la palabra ropero. Ropero, ya, corresponde esta simbología. Pero cuando digo mayor vibración, corresponde esta simbología. En ambos casos, ambas son sonoras. Entonces, ¿qué te están diciendo las separatas? Las separatas te están diciendo, identifica todos los fonemas sordos y todos los fonemas sonoros. Eso te están diciendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este cuadrito para poder hacer la selección. Le voy a tomar mejor un pantallazo acá y lo voy a pegar en la separata. Ay, no, está en PDF, no puedo pegar nada. Voy a compartir nuevamente la separata. Aquí está. ¿Ves? Entonces, contabilizando y tomando en cuenta la clasificación que he mostrado, en total hay respectivamente, te dicen, ¿no es cierto? Esa palabra respectivamente significa que tiene que ser en el orden. Entonces, en total que tenemos 19 fonemas consonánticos sordos y tenemos 23 fonemas consonánticos sonoros. La pregunta está clara. Según lo mencionado, porque esto es en una introducción, ¿sí? Los fonemas sonoros se producen con vibración de las cuerdas vocales, en tanto que los sordos se realizan sin vibración. Esto es en una introducción. Y luego te dicen, según lo mencionado, en el enunciado. Viene el enunciado que vas a analizar. Es este. Hasta acá, ¿no? Si conocemos la edad de las estrellas más viejas, podemos saber qué edad tiene la galaxia entera. Y luego te dicen la cantidad de consonantes sordas y sonoras respectivamente asciende a, simplemente es como decir cuántas consonantes sordas hay y cuántas consonantes sonoras hay. Entonces hay que ir chequeando una por una y fijarnos cuál es sorda, cuál es sonora, y en esta contabilización de cada uno de los fonemas de las palabras de ese texto, de ese enunciado, da como resultado 19 consonantes sordas y 23 consonantes sonoras. ¿Correcto? Sí, Miss, gracias. Listo. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta alguna pregunta que no hayan entendido en su separata? Ya. En un ratito voy a ir resolviendo cada una de las preguntas para que tengan en cuenta cómo es la resolución, pero la idea realmente es que hayan llevado la clase del curso para que puedan entender la teoría, porque es una semana cuyo tema es un poquito complejo, ¿ya? Entonces la idea es que hayan tenido la teoría, que resuelvan el ejercicio solos, con el fin de corroborar si han entendido, y luego
corroborar la respuesta con la explicación que se pueda brindar acá en las consultas que me puedas hacer. Entonces, creo que no hay consultas. Voy a en un ratito ir resolviendo las preguntas, ¿ok? Muy bien, chicos. Vamos entonces a empezar con la resolución de cada una de las preguntas de la separata de la semana 3. ¿Ya? En la primera pregunta dice lo siguiente: considerando los criterios fundamentales de la gramática, establezca el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados respecto a ello. Entonces, estamos iniciando acá con un poco de teoría, ¿no? Para entender o corroborar o verificar o constatar o sondear cuánto conoces de la teoría del tema. Entonces, están diciendo que en la proposición 1 se afirma sus componentes son el fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. Claro, cuando se explica qué es la gramática, te dicen que la gramática es un conjunto de reglas, un conjunto de normas que se tiene que aplicar o ejecutar para tener una comunicación competente en donde se evidencia el uso correcto de la lengua, ¿no? Y para que una persona pueda tener esta competencia gramatical, tendrá que entender la lengua desde diferentes componentes: fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. Entonces ahí nosotros diríamos que esa proposición es verdadera. Luego, en la proposición 2 dice: la gramática normativa estudia y describe el funcionamiento de las lenguas. Acá no hay opción verdadera, porque la gramática normativa estudia o brinda información de las normas, de las reglas que hay que cumplir para hablar y escribir correctamente. No ve el funcionamiento, ¿ok? Entonces sería falsa. Todas las lenguas naturales no ágrafas y ágrafas
poseen gramática, perdón, todas las lenguas naturales no ágrafas, o sea, con escritura, ¿no? Y sin escritura, poseen gramática. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de lenguas, las lenguas tienen gramática. Las escribas o no las escribas ya tienen un funcionamiento como tal. Por lo tanto, responde a una gramática. Desde el punto fonológico, ¿no? Desde el punto semántico, ya responde a una gramática. Entonces tendríamos que decir que es verdadero. Y luego el componente fonológico presenta como objeto de estudio a los fonos. No, cuando hablamos de fonología está a nivel abstracto, ¿no? Ahí resalta el fonema. Pero cuando hablamos de fono estamos hablando del plano psicofísico, porque el fono es el sonido concreto, ¿no? El fonema es el sonido que está en nuestra mente y que obviamente se va a crear y este da lugar al fono. Y el fono se concretiza porque hay intervención del aparato fonador. Entonces, si hablamos del componente fonológico y dice que presenta como objeto de estudio a los fonos, no, es falso. Debería ser que su objeto de estudio es el fonema. ¿Ok? Entonces, como es verdadero, falso, la respuesta correcta para la pregunta 1 es la A. Y ahí también hay una pequeña resolución, una pequeña solución, ¿no? En donde dice la gramática como sistema de reglas que establece la estructura y el funcionamiento de toda lengua natural, no ágrafa y ágrafa, asimismo presenta 4 componentes, fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. Ahí está. Esa solución abarca todas las 4 proposiciones. ¿Sí? Bien. Vamos con la pregunta 2. Bien, la pregunta 2 dice así. La gramática normativa establece reglas para el buen funcionamiento de una lengua. Sí, lo hemos dicho justo hace un rato con la pregunta 1. Es decir, prescribe sus formas correctas e incorrectas. Considerando ello, señala el enunciado adecuado según esta gramática. Ya lo que nos están diciendo, en otras palabras, marca, ¿no? Marca la alternativa que no tenga errores ortográficos. Porque la única manera de que una alternativa no tenga errores ortográficos es que se ha aplicado la gramática normativa, o sea, que se han aplicado las normas de la lengua castellana. ¿Sí? Repito, dice ahí, la gramática normativa establece reglas para el buen uso de una lengua, es decir, prescribe sus formas correctas e incorrectas. Entonces, dice, considerando ello, o sea, considerando la gramática normativa, señala el enunciado adecuado según esta gramática. Entonces hay que chequear qué alternativa es correcta y qué alternativa es incorrecta. Ya nos dimos cuenta desde el inicio, porque lo convertí a Word, ¿no? Y a veces el Word tiene corrector, que hay palabras que están mal escritas, por lo tanto no responden a la regla, como la palabra vicerrector, ¿no? Debería tener doble R, porque cuando ese sonido, ¿sí? Esta vibrante sonora, ¿sí? Está entre vocales, obligatoriamente se debe colocar doble R y no solamente R. Y además, garaje tendría que ser con J, ya que con G responde al anglicismo, ¿no? Me refiero con anglicismo al inglés. Entonces, por eso esto de allí sería descartada. La B dice, el eximio personaje expuso su discurso con concisión. Ahí también tenemos error en las palabras eximio y en la palabra concisión. La palabra eximio no tiene H intermedia. Y la palabra concisión, la sílaba sí
es con C, no con S, y la silabación es con S y no con C. Luego tenemos, atravesaron el puente, por eso se atrasaron en su viaje. El error está en la palabra atrasaron, debería ser con S y no con Z. Luego tenemos la D que está completamente correcta y por eso es la respuesta. Y en el caso de la E tenemos lo esperó afuera de la 13ª Fiscalía Penal. Debería decir lo esperó fuera de la 13ª Fiscalía, ¿sí? Separado con mayúscula ambas, penal. Por eso es que la respuesta es D. John, ¿tienes alguna pregunta referente al labio dental? John Franklin. Ya creo que John Franklin no está. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Heidi, Jocelyn, Nicole. Bien, seguimos entonces resolviendo. Bien, la pregunta 3 dice, los fonemas segmentales del español se dividen en dos grandes grupos, vocales y consonantes. Considerando ello, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados y luego señale la secuencia correcta. Muy bien. Bien, acá igual, ¿no? Hay ahora 5 proposiciones, hay que leerlo y hay que, según lo que ya conocemos, hay que indicar si es correcto o si es verdadero o si es falso. Muy bien, entonces dice, las vocales se articulan sin obstáculos a la salida del aire pulmonar. Sí, porque las vocales, cuando son pronunciadas, tienen abertura, ¿no? A, E, I, O, U. Sí, se va cerrando la abertura en algunas vocales como la I, como la U, pero finalmente la salida del aire es libre. Esa es la diferencia con los fonemas consonánticos, porque los fonemas consonánticos sí hay obstrucción de la salida del aire. Muy bien, entonces ahí tenemos un verdadero. Luego, las consonantes presentan obstáculo a la salida del aire. ¿Sí? Es lo que acabo de decir, justo, verdadero. Las vocales no son imprescindibles en la formación de una sílaba. Claro que son imprescindibles porque las vocales, ¿sí? Son núcleo de sílaba. O sea, no hay una sílaba si no existe una vocal. Pueden haber sílabas con vocal, con consonante, ¿ya? Es más, con 2 consonantes incluso. Pueden haber sílabas con una sola vocal, pero no puede haber sílabas con una consonante nada más. ¿Ok? Siempre tiene que estar presente la vocal. Es obligatoria su presencia para que sea sílaba. Entonces ahí estamos con falso y luego tanto las vocales como las consonantes pueden ser sonoras o sordas. Falso también porque las vocales, ¿no? Son sonoras, ¿ya? Y las consonantes siempre son imprescindibles para la formación de sílabas. Falso, ya te he dicho que puede haber sílabas con una vocal, puede haber sílabas con una vocal y con 2 consonantes, con una vocal y una consonante, pero lo que no puede dejar de haber en una sílaba es obligatoriamente la vocal. ¿Ok? Es obligatorio. Bien, continuamos. La respuesta entonces es enano, ¿ya? Verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Hay una pequeña resolución acá que dice, en el primer enunciado, las vocales se pronuncian sin trabas en la salida del aire.
En cambio, en el segundo enunciado, las consonantes sí pueden presentar obstrucción en la salida del aire. Pregunta 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Nada? Y vamos a ver un pequeño espacio porque de repente se van uniendo más personas para no adelantarnos a la separata y completarla por antes de tiempo. Muy bien, la pregunta 4 ya se había resuelto. Vamos con la pregunta 5. Dice, según el desplazamiento horizontal de la lengua, los fonemas vocálicos se clasifican en anteriores, en central y posterior. De acuerdo con esta información, identifique las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado por el criterio de anterioridad. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es pegarte esa clasificación para que la recuerdes. Mira, ¿ves? Esta pregunta corresponde a esta teoría. Te están diciendo, ¿no? En la introducción de la pregunta, que el desplazamiento de la lengua, observa los dibujitos, ¿sí? Fíjate acá, esta parte superior que tiene como una puntita es la lengua, ¿ya? Es la lengua. Esto que está en rojo es la lengua.
Entonces, están diciendo que la lengua, cuando se desplaza horizontalmente, ¿no? ¿Sí? O se desplaza horizontalmente hacia afuera y hacia adentro, entonces va a tener su propia clasificación que las vocales, los fonemas vocálicos. Entonces, según ese desplazamiento horizontal de la lengua, repito, ¿sí? Adentro hacia afuera, ¿ya? Las vocales se clasifican en anterior, en central y en posterior. Esa es la clasificación de los fonemas vocálicos según el desplazamiento horizontal de la lengua. ¿Correcto? Ahora, dentro del grupo de las anteriores están los fonemas vocálicos I, E. Dentro del grupo central, A. Y dentro del grupo posterior, U y O. U y O. Entonces, ¿qué estamos observando en el gráfico? En el gráfico estamos observando que cuando uno pronuncia la vocal A, la lengua como que se queda en el medio, no va hacia adelante ni va hacia atrás. Por eso es que el fonema vocálico A, según el desplazamiento de la lengua, es central, porque se queda en el medio, exactamente debajo del paladar, ¿no? A. Pero si nosotros pronunciamos las vocales I, E, A, I, E, A, I, E, U, O, nos vamos a dar cuenta que cuando se pronuncia la I y la E, avanza un poquito la lengua, avanza un poquito más. Pero cuando pronunciamos la U y la O, retrocede un poquito, ¿no? A, U, O, retrocede un poquito. A, I, E, avanza un poquito. Por eso es que esa es la clasificación. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, tenemos la vocal anterior, la vocal central y la vocal posterior. Anterior, IE, central A y posterior U, O. Entonces, ¿qué están preguntando acá? Acá están preguntando según el desplazamiento horizontal de la lengua, o sea, anterior, central y posterior. Y luego dicen acá, los fonemas vocálicos se clasifican en, repito, anterior, central, posterior. Luego viene acá la pregunta. De acuerdo con esta información, identifique las palabras que constituyen un par mínimo diferenciado por el criterio de anterioridad, o sea, anterior. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos varios pares de palabras, ¿no? Tenemos risa, reza, pica, peca, pera, pino, caja, cojo, guerra, gorra. Entonces, hay que chequear ese par mínimo, esos dos fonemitas, en la misma ubicación de las palabras, que además corresponden al criterio de anterioridad, o sea, anterior. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuáles son esos fonemas vocálicos anteriores, A, I, E. Entonces yo tengo que chequear, tengo que mirar cuál es ese par mínimo que se ha diferenciado por estas dos vocales anteriores, ¿sí? Repito, ¿cuál es ese par mínimo que se ha diferenciado por estas vocales anteriores? Y el par mínimo que se ha diferenciado por el criterio de anterioridad o por o por ser vocales anteriores según el desplazamiento horizontal de la lengua son I y E, y podríamos marcar la alternativa D, ¿no? Pica y peca. Pica y peca. ¿Sí? Pica y peca. Son los dos fonemas vocálicos que ha hecho de que estas palabras sean diferentes. Todo el resto coincide. P, ¿no? El sonido de la C, el sonido de la A, pero solamente esas dos no coinciden, marcan la diferencia y además son dos vocales anteriores según lo que me preguntaron en el enunciado. Entonces, la oposición fonológica de las palabras pica y peca
se realiza mediante las vocales anteriores y E. ¿Correcto, chicos? Entonces, hay que identificarnos con estos términos más formales en la redacción para después no estar, ¿qué significa criterio de anterioridad, no? Ay, ¿qué significa oposición fonológica de las palabras? Sencillamente que no coinciden, ¿no es cierto? Entonces, familiaricémonos con esta redacción que se utiliza en las preguntas. Bien, ahora en la pregunta 6 dice, los fonemas consonánticos se clasifican según el punto de articulación, el modo de articulación, la actividad de las cuerdas vocales, y en tal sentido, identifique la alternativa que contiene más fonemas fricativos. Miren, les voy a enseñar nuevamente la teoría por acá. Les voy a pegar la teoría para que puedan exactamente saber a qué se refiere con fonemas fricativos. ¿Ok? Miren, chequen los fonemas fricativos para que los identifiquen, ¿no? Chequenlo ahí en el cuadrito que les acabo de pegar. Recordar que ese circulito con la rayita en el medio es la interdental y corresponde, ahora voy a colocar, este de acá, ese circulito de acá, corresponde a la letra Z. Ahí. ¿Ok? Y esa X, esa fricativa que es la X, corresponde al sonido de la G, al sonido de la J y al sonido de la X, pero cuando suena así, ¿ya? Ah, no, verdad, estamos solo en fricativas. Yo estoy hablando de las de. Sí, estoy bien. Esto de acá, esta X, lo voy a cambiar de color. Esta X. Ya, esa X de ahí corresponde a los sonidos G, en el caso de gente, al sonido de la J, en el caso de jugo, y el sonido de la X, en el caso de México. ¿Se dan cuenta? Gente, jarra, México, ¿ya? Y esta, que es como una especie de J con un cachito arriba, esta de acá, esa no se olvide que corresponde al sonido Y. Ya, no te olvides. Ahí tienes entonces tus soniditos. Bien. Entonces, la pregunta es, los fonemas consonánticos se clasifican según el punto de articulación, el modo de articulación y la actividad de las cuerdas vocales. En tal sentido, identifique la alternativa que contiene más fonemas fricativos.
Bien, entonces, en la A dice el campo gravitatorio, en la B la aceleración y gravedad, en la C aquella simetría esférica, en la D los relojes de Gregorio, en la E la xenofobia y el racismo. Bien, entonces, ¿cuáles son esas alternativas que contienen más fonemas fricativos? Se refieren a estos de acá, ¿no es cierto? Fonemas fricativos se refieren a estos. Solo esto. O sea, ¿a qué letras? F, Z, sí, sonido de la G, repito, antes de la I de la I, la J, la X solo si suena como J, y la S y la Y. Entonces, cuando uno revisa cada una de las palabras, vemos que en la alternativa E, que dice la xenofobia y el racismo, vemos varios fonemas fricativos. Es la alternativa que contiene más fonemas fricativos que las otras alternativas. ¿Sí? Tenemos la alveolar S, tenemos la F, tenemos además también la interdental, ¿sí? Tenemos también la S ahí. En total, 4 fonemas fricativos en la alternativa E. Por eso esa es la respuesta. ¿Ahí? Bien, tenemos la pregunta 7 que también ya la habíamos respondido. Era simplemente identificar la cantidad de consonantes sordas y sonoras. También te voy a pegar esta información. Entre paréntesis encuentras la letra a la que corresponde, ¿ya? Ahí está. ¿Sí? Recordar que también los fonemas no solamente se clasifican como fonemas según el punto de articulación, sino también el modo de articulación y también según la acción de las cuerdas vocales. Y en el caso de los fonemas sordos son todos estos sonidos. He colocado entre paréntesis los sonidos a qué letras corresponden, ¿ya? En algunos casos, pero como son simbología que no coincide con la letra, para que sepas a qué nos referimos. Y también en el caso de las sonoras, he colocado lo mismo, ¿sí? Entre paréntesis, la letra a la que están representando, el sonido que representa. Bien, vamos ahora con la pregunta 8. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Bien, la pregunta 8 dice, los fonemas vocálicos se pueden clasificar según la altura de la lengua en altos, medio y bajo. De acuerdo con lo mencionado, señala la alternativa que presenta función distintiva entre fonemas vocálicos altos. Miren, es el mismo cuadro de la clasificación de los fonemas consonánticos. Es este mismo cuadro, solo que en esta pregunta nos referíamos a el criterio según el desplazamiento horizontal de la lengua, porque eso es lo que preguntaban. Eso es lo que preguntaban. Pero ya en esta pregunta que está acá, me están preguntando que lo evalúe o que lo analice según,
Esta no es, aquí está. Ah, según la altura de la lengua, ¿no? Y acá colocan la clasificación, altos, medios, bajos. Entonces voy a volver a pegar el cuadrito para que vuelvas a identificar el otro criterio de la clasificación de los fonemas vocálicos, que sería según la altura de la lengua. ¿Qué significa eso, profesora? Que cuando uno pronuncia las vocales, no solamente hay un desplazamiento horizontal, sino también hay una abertura. Ah, separo la lengua, además, o se separa del paladar, ¿no? Ah, A, E, I, O, U también se separa, ¿sí? Del paladar. Entonces, la pregunta que te están haciendo es, ¿no? Según la altura de la lengua, los fonemas son altos, medios y bajos. Ahí es la clasificación. Los fonemas vocálicos altos sería I, U, los medios E, O y los bajos sería A. ¿Por qué alta? ¿Por qué media? ¿Por qué baja? ¿Por qué I, U está como alto? Porque cuando lo pronuncio está bien cerca al paladar, o sea, la altura de la lengua sigue hacia arriba, ¿no? I, U. Pero conforme voy pronunciando los otros fonemas vocálicos, como la E, O, la lengua ya se va separando. I, U, E, O. I, U, E, O. Y cuando pronuncio la A, uy, por completo baja, ¿no? Mira, I, U, E, O, A. I, U, E, O, A. ¿Ok? Entonces, dice, de acuerdo a lo mencionado, señale la alternativa que presenta función distintiva entre fonemas vocálicos altos. ¿Qué hay que hacer? Identificar los fonemas vocálicos altos, o sea, IU. IU. ¿Ok? IU. Bien. Tenemos las 5 alternativas y dice, entre risas miraba aquellas rosas, llevó mazamorra de pera para Iris, por esa peña ya había mucha piña, Sonia veía un pino al viajar a Puno, sola tocaba un solo de ese piano. Bien, entonces, la función distintiva entre los fonemas vocálicos altos, o sea, entre las vocales I, U, se encuentra en las palabras pino y en las palabras puno. Y estas se ubican donde en la alternativa D. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa D. Bien, vamos ahora con la pregunta 9. Ya falta poco para acabar la resolución de todas las preguntas. Ya, estoy leyendo acá en el chat que específicamente quieren la pregunta 11 y la pregunta 6. A ver, bueno, la pregunta 6 ya la explicamos y bien detalladita, ¿no es cierto, Nicole? ¿Nicole está o ya se fue? Nicole.
Ya, todo claro, Dita, escribió ahí. Y la pregunta 6, no, la pregunta 11 la pidió Jocelyn. ¿Jocelyn está? Sí está y dice que todo está claro. Y Nicole, la 6. La 6 se detalló y la 11 recién la vamos a detallar, ¿ya? Vámonos en orden, vámonos en orden. Entremos a la 9 y así en ese orden vamos resolviendo. A ver, la pregunta 9 dice así: correlacione la columna de los pares mínimos con la de las clases por las que se oponen según el modo de articulación. Ya. Vamos entonces nuevamente al cuadrito que corresponde a los fonemas clasificados según el modo de articulación. Miren, acá está. Vamos a pegarlo por acá abajo. Voy a reducir esto un poco. Chicos, una pregunta. ¿Se puede ver lo que yo voy pegando? Las imágenes que voy pegando, ¿se ven o no se ven? Sí Confírmenme se eso. pueden ver, Miss. Ya, lo máximo, lo máximo. Ya, perfecto. Gracias, Jocelyn. Gracias, Heidi. Ya, miren, entonces, esta pregunta ahora nos invita a que reconozcamos los fonemas consonánticos, pero desde la clasificación del modo de articulación, ya no la clasificación del punto de articulación, sino el modo de articulación. ¿Qué significa eso? Según cómo sale el aire después de que se obstruyó, ¿no? Yo pronuncio una palabra, papá, papá. Se obstruye cuando pronuncio el sonido de la P. Ahí se obstruye, punto de articulación bilabial, ¿no? Pero según el modo de articulación, o sea, cómo sale el aire después de la obstrucción, es oclusiva. ¿Ok? Entonces, por eso es que tú tienes ahora estos nombres. Según el modo de articulación, repito, la forma como, ¿sí? Sale el aire después de haberse obstruido, se llaman oclusivas, fricativas y africadas. Ahora, ¿cuáles son las oclusivas? Son los sonidos de la B, en el caso de la letra B y la letra V, suena igual, ¿ya? Vaca, ¿sí? Vaca, beso, es el mismo sonido. Para fines de escritura, con B, con V, pero el sonido es el mismo. Y según el modo de articulación, ese sonido se llama oclusivo. Pasa lo mismo con la D, dedo, pasa lo mismo con el sonido de la G, ojo, pero cuando esta suena como en las palabras gusano, gu, ¿no? Guante, gato. No cuando suena como la J, no cuando suena como gente, como gitano, no. Ahí la representación sería una X, ¿no? Cuando suena, repito,
como en el caso de las palabras gato, gusano, ahí la representación es como una G. Es una oclusiva también, la P, la T, la K. Ya te dije que el sonido de la K no solamente es de la letra K, también es de la letra C, antes de la A, casa, de la O, de la C con la O, comida, de la C con la U, cuidado, ¿no? Etcétera. Tenemos también las fricativas, ¿no? Que vendrían a ser el sonido de la F, ¿no? F, el sonido además de la Z. Ah, y ojo, esto de acá, esta fricativa, ¿ya? No solamente es válido para la Z, también es válido para la C, pero cuando está con E, porque suena C, y para la C cuando está con I, porque suena fi, cena, fine, zorro. Entonces, esos sonidos se representan con este interdental, ¿correcto? Miren, acá también está esa X que te mencionaba, la X, que corresponde, ¿no? Al sonido, tú ya sabes. Gente, G, la S, ya también te lo sabes. Esa J con su cachito arriba es la Y y esta última es la Ch. Entonces, como me están diciendo que correlacione las columnas, entonces voy a chequear, pues, ¿no? ¿Cuál corresponde a, a la clasificación correspondiente? Porque según toda la clasificación, yo veo que en las palabras lobo y lodo, ¿sí? Esos pares mínimos corresponden a las oclusivas. Claro, lobo, mira, lobo, la diferencia está en esta letra de acá, ¿no? En esta letra de acá. Y acá, lodo, ¿no? Lodo. Por estas hay diferencia de palabras, por estos sonidos. Y estos sonidos corresponden a las oclusivas, mira. B y D. Ahora, en el caso de así y ají, es por el sonido de la S y por el sonido de la J, ¿no? Ya. Estas corresponden a qué? A las fricativas, mira. S, ¿sí? Y la J, que es la X. Fricativa, ¿no? Luego, en este caso, nato, ñato, la N y la ñ. Y estos corresponden a las nasales que no están por acá. Luego te enseño la foto luego. Sí, nasales porque la resonancia es acá en la cavidad nasal, nato, ñato. Y luego tenemos lana y llana y corresponde a las laterales que tampoco te le he colocado acá. Entonces, eso es lo que tú tienes que ir identificando. Tienes que ir identificando, sí, los sonidos de esas palabras según la pregunta, ¿no? Acá te pedían que correlaciones la columna de los pares mínimos. Hemos analizado los pares mínimos y los hemos ubicado en su clasificación correspondiente. Ahora, ¿dónde te enseño la clasificación de las nasales y las laterales? Vamos a ver si te busco esa foto y te la pego acá también. Ahí está, mira, las nasales y las laterales. ¿Sí? Las vibrantes, ya sabes.
la R y la doble R, las laterales, la EY y la y en las nasales M, Ñ, M. ¿Sí? Vamos a ponerla más arribita. Acá. Ujú, ahí está. Luego, la pregunta 10. La pregunta 10, ¿qué dice? La pregunta 10 dice que según la altura de la lengua, los fonemas vocálicos del castellano se clasifican en altos, medios y bajos. Es una pregunta que ya prácticamente se ha hecho anteriormente, ¿no? Fonemas vocálicos, dice por la posición de la lengua, ya por la posición de la lengua, anterior, central y posterior, ok. Y según lo mencionado, elija la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de palabras con la clasificación de sus vocales. Igual, hay que clasificar ahora, ¿no? Hay que clasificar las palabras con la clasificación de sus vocales. Entonces, tenemos diente, posee vocales o fonemas vocálicos anteriores, o sea que corresponden al criterio de según la posición horizontal de la lengua. Tenemos acá la U y la O, que corresponden a las posteriores, ¿sí? También según la posición horizontal de la lengua. Tenemos a la E y a la O, que corresponden a las medias. En este caso es según la altura, ¿sí? De la lengua, ¿sí? ¿Recuerdan cuando se pegaba y se despegaba el paladar? Y la U con la I, que corresponde a las altas, que se pega más al paladar, ¿no? Y la respuesta sería A, ¿sí? 1C, 2A, 3B y 4D. Esa es la relación que se ha dado. La pregunta 11 dice, los fonemas consonánticos se clasifican según el modo de articulación, el punto de articulación, la acción de las cuerdas vocales. Considerando esos criterios, identifique la opción que diferencie los rasgos fonológicos presentes en el par mínimo, pela y pena. Entonces ya te colocaron el par mínimo, las dos palabras en donde tienes que identificar el par mínimo, ¿no es cierto? Pero te dicen que consideres los criterios antes mencionados, o sea, fonemas consonánticos según el modo de articulación, o sea, cuando se obstruye el aire, y según el modo de articulación cuando sale el aire, y según el punto de articulación cuando se obstruye, y según también la acción de las cuerdas vocales. ¿Y lo que tienes que identificar? En el par mínimo pela y pena. Entonces, ese par mínimo pena y pela, vamos a subir esto acá, para que la tengas. Ahí está. Se diferencian, ¿no? Por el modo de articulación. ¿Por qué se diferencian por el modo de articulación? Porque estamos ante la diferencia de la L, del sonido de la L y del sonido no sé por qué no pinta, ya. Del sonido de la L y del sonido de la N. L y N, ¿no? Y el sonido de la L corresponde a la articulación lateral, la pegué por acá arriba, ¿no? Hace un rato, lateral, acá, ¿sí? Y el sonido de la N
corresponde a nasal. Listo. Lateral y nasal. Entonces, la respuesta sería 1 y 2. Según el punto de articulación, perdón, solamente la 3 según el modo de articulación. ¿Ya? Según el modo de articulación. Repito, la L, ¿sí? La L corresponde a lateral, según el modo de articulación, a lateral. Y la N corresponde a nasal, según el modo a nasal y según el modo a lateral. Lateral y nasal. Todo esto corresponde al modo de articulación conforme a cómo nos lo están pidiendo acá, ¿no? Que veamos a cuál corresponde el modo, al punto de articulación o elección de las cuerdas vocales, y esas letras corresponden solo al modo. La respuesta por eso sería 3. Listo. Ok, Jocelyn, ¿se entendió? ¿Está claro? Sí, yo me había confundido y estaba viendo que eran como que similares y por eso no me salía. Pero igual, muchas gracias. Ya, sí. Siempre el texto inicial de la pregunta, el texto introductorio, es como que marca el sesgo de la pregunta, o sea, te lleva a donde realmente se quiere apuntar, ¿no? Entonces, por eso te dicen, los fonemas consonánticos se clasifican según el modo, el punto de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Entonces, tengo que tener en cuenta esos 3 grupos. Y luego te dice, considerando estos criterios, o sea, que consideres el modo de articulación, que consideres el punto de articulación, que consideres la clasificación de las cuerdas vocales, ahora identifica la opción que diferencie los rasgos fonológicos presentes en el par mínimo de pela y pena. Claro, rasgos fonológicos, o sea, los sonidos, ¿no? De un par mínimo, o sea, de el sonido de una letra de una palabra y de la otra letra de la otra palabra, que en este caso sería L y N. Entonces, como yo ya seleccioné ese par mínimo, ahora voy a chequear a dónde corresponde esa clasificación de la L y la N. Y correspondían estas dos a la clasificación modo de articulación, tanto lateral como nasal. Y vamos con la última pregunta, y la última pregunta es para representar fonológicamente las palabras. Entonces, ustedes se han dado cuenta, cuando hemos visto los cuadros, que los sonidos tienen sus propios símbolos, ¿no? A veces coincide con la palabra y a veces no coincide, ¿no? A veces coincide y a veces no coincide. ¿Ves? En el caso de conexión, se escribe así, ¿no? La palabra conexión se escribe así. C-O-N-E-X-I o con tilde N. Pero cuando yo quiero representar el sonido de esa palabra, para empezar, debo colocar obligatoriamente las barras oblicuas. ¿Ok? Obligatoriamente las representaciones fonológicas tienen que ser con barras oblicuas. Todas las representaciones fonológicas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo leo un libro en donde tiene esta barra oblicua, me está diciendo es el sonido, te está diciendo. Acá faltó la barra oblicua. Acá y acá. Bien.
Ahora, si tú chequeas, ay, esa será que la barrita. Y ahí está. Si tú chequeas, sigues mirando, ¿no? Ves que ese sonido de la C es co, co, co. La represento con ese fonema, ¿correcto? Ese fonema que según el modo de articulación es oclusivo y también tenemos al fonema vocálico O, ¿sí? Co, 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 co. Tenemos al fonema vocálico que suena ni, la N alveolar, ¿no? Tenemos el fonema vocálico E, y mira, dice conexión, conexión. En este caso, en esta palabra, el sonido, si se han dado cuenta, de la X corresponde a doble fonema. O dice conexión, conexión. Por eso es que la X está representado con doble fonema. Lo mismo pasa para taxia, taxi, taxi. Que es diferente decir, a ver, una palabra con X. Xilófono, ¿no? Xilófono con X suena como S, xilófono. Pero la X en taxi suena como conexión. Entonces, yo cuando haga la representación fonológica de taxi también, ¿no? Taxi, deberá ser así. Representación fonológica, taxi. Porque así suena este fonema en esta palabra. Pero, por ejemplo, en la palabra xilófono, xilófono. Ahí suena como ese nada más. ¿Se dan cuenta? Miss, una pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, adelante. ¿Y cómo se podría representar fonológicamente el nombre Jimena con X? Jimena, con X. Ajá. Jimena. Así. Porque Sí. suena como J. Suena como J. Pero si Jimena la pronuncian como Ximena, sería así. Pero en este caso tú has pronunciado esto, Jimena. No has pronunciado Ximena. Ah, ya. Ya, Ujú. gracias, Miss. De nada. Bien, entonces, luego tenemos, mira, enriquecer, ¿no? Observen que en enriquecer estoy utilizando esta representación fonológica para la vibrante, ¿no? R, ¿no? Enriquecer, no dice enriquecer, no dice enriquecer. Es esta representación fonológica que es como la R con su rayita arriba, ¿no? Y la K, tú ya sabes que no solamente la K es válida para la K como tal, la K es válida para todos los sonidos que suenen K, 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 K. Y en este caso, enriquecer suena K, 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 K. Tengo que representarlo con ese sonido, con ese fonema consonántico. Luego miren, enriquecer es con C. Es una interdental y suena así, ¿no? Enriquecer, enriquecer. Utilizo este interdental. ¿Sí? Luego, acá tengo aquiescencia, ¿no? ¿Ves? El sonido de la Q también es este. De todo este dígrafo, ¿no? De todo este dígrafo. Q. Luego tengo, por ejemplo, acá cencia, ¿ves? Interdental. Para la C
También interdental para la C, antes de la I. Luego tengo zapatilla, ¿ves? Con Z, fa, pati, ya, como una sonrisa, el aire sale por los laterales. Representación fonológica de la doble L o L. Y tengo también subvencionar. Doble sonido, ¿no? Subvencionar, interdental acá. Estas serían entonces las representaciones fonológicas para esas palabras. Muy bien, chicos, se ha resuelto toda la separata que corresponde a la semana 3. Entonces, en tu propia separata te colocan imágenes en donde te están indicando elementos del aparato fonador, ¿sí? Todo esto es el aparato fonador. Desde el momento, ¿no?, que el diafragma está en actividad, desde el momento que los pulmones empiezan también a trabajar, desde el momento que hay salida del aire por una orden, ¿no?, obviamente cerebral, se ponen en actividad los bronquios, hay un viaje por la tráquea, acá ya empieza el sistema vocal, acá tenemos también nosotros la presencia de las cuerdas vocales. En la misma cavidad bucal ya tenemos, ¿sí?, elementos como la lengua, los dientes, el paladar, el velo, el alveolo, la úvula. Y acá simplemente es para que tengas esa información general de cuáles son esos elementos que intervienen para que se produzcan los sonidos, ¿sí? Para que el fonema se convierta en fono. Fonema, sonido mental abstracto, y el fono, el sonido articulado, en donde ya hay una intervención de la parte física. Luego, acá tenemos también la clasificación de las vocales mediante un triangulito bastante interesante, ¿no? Recuerden, anterior, central, posterior, altas, medias, bajas. Según el desplazamiento horizontal de la lengua, ¿sí?, posterior, central, anterior, y según la altura o la separación con el paladar, altas, medias, bajas. Y también acá tenemos, mira, el cuadro completo de los fonemas consonánticos. Claro que en este cuadro solamente ves la simbología de los fonemas. Acá ya no ves las letras. Yo te he ido colocando las letras porque algunos dicen, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿No? Entonces este cuadro también está bien bonito. Imprímelo en chiquitito, tenlo ahí en tu cuaderno de apuntes para que puedas realizar los ejercicios de manera autónoma de esta separata, ¿no? Si te olvidas, vas mirando tu cuadrito para que vaya chequeando. Entonces, mira, en este cuadrito ves la clasificación completa, ¿no? Según el punto de articulación, repito, cuando se obstruye el aire porque los órganos se juntan o se acercan, o se tocan, o se rozan, ¿no? Y acá, según el modo de articulación, después de la obstrucción, cómo sale el aire. Además, tenemos los nombres que corresponden a cada uno de los fonemas, según el modo y según el punto. Según el modo, oclusivo, fricativo, africado, las vibrantes simple, la múltiple, la lateral, la nasal. Y según el punto de articulación, bilabial, labiodental, dental, interdental, alveolar, palatal, velar, que tiene relación con el órgano que choca, o que roza, o que se junta, ¿no? O que se acerca, la lengua, el diente, etc. Y además tenemos, mira, la clasificación de si es sordo o sonoro, ¿no? Recuerden, sordo sin vibración, sordo con vibración de la cuerda vocal, ¿ves? Sordo, sonoro, sordo, sonoro. Entonces, según este cuadro, el sonido de la p, 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 b, 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 es bilabial y es oclusivo, según el modo, y además es sordo, dice. Pero también te dicen que la bilabial B, que es oclusiva, pero es sonora. Lo mismo pasa con la M, es una bilabial, pero según el modo es nasal y es sonora.
Esta, ¿se acuerdan de esta de acá? La interdental. El sonido de la Z, el sonido de la C antes de la E, cena, cine, ¿sí? Mira acá. Interdental, sorda, fricativa. Tenemos las vibrantes, ¿no? Mira acá. Sordas. Sí, pero según el modo, son vibrantes. Simple y vibrante múltiple. Luego miren este sonido. La che, chancho, chino, ¿no? Es una palatal, ¿sí? Sorda, según el punto de articulación palatal. Según el modo es una fricada. Luego miren, tenemos acá este sonidito que corresponde a la Y, la Y, es una palatal, es sonora, es fricativa. Si bajamos, tenemos como una Y invertida. Esa Y invertida corresponde a la doble L, la L, ¿no? Es una palatal sonora y es una lateral. Y tenemos también a la ñ, que es una palatal sonora, pero es nasal, según el modo de articulación. Luego tenemos a la velar, que es el sonido de la k, que, kiko, ¿no? Y está, es oclusiva, es sorda. Luego tenemos esa X, recuerda que la X representa los sonidos gente, gitana, jarra, jugo, etcétera. Todas las letras va con J, ja, je, ji, jo, ju. En el caso de la G solamente E, I, G, ji. Y en el caso de la X, cuando suena como México, ¿no? Y el ejemplo que preguntó el compañero, Jimena, esa sería una velar, ¿sí? Oclusiva en el caso de la K y una velar fricativa en el caso del sonido de la J. Y tenemos también el sonido de la g, que es una velar oclusiva. ¿Por qué? Porque ya el sonido se produce al fondo, en el velo. Lo más lejano ya, lo más lejano del paladar, ya casi bajando hacia las cuerdas vocales. Entonces, esa es la representación fonológica de los sonidos de las letras que corresponden al alfabeto castellano. Muy bien, chicos. Se ha resuelto toda la separata con mucho detalle. Vamos a hacer nuevamente un recorrido. 1, Ana. 2, dedo. 3, enano. 4, dedo. 5, dedo. 6, enano. 7, casa. 8, dedo. 9, beso. 10, Ana. 11, dedo. Y la 12 es lo último que hemos visto, ¿no? La representación fonológica de cada una de las palabras del listado. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, ninguna, Miss. Listo, Heidi. Bien, voy a dejar de compartir la separata y vamos a ver la información del PPT de esta clase que corresponde a fonología. Muy bien. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de gramática, nos estamos refiriendo a este sistema de reglas para producir de manera correcta los mensajes, para hablar correctamente, para escribir correctamente. Y la gramática está presente en todas las lenguas, no solamente en el castellano.
Ahora, es tan amplio su estudio que para comprenderla de manera detallada hay que verla por componentes, ¿no? Fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. Por eso es que empezamos esta semana 3 ya viendo el componente fonológico, porque la primera semana y la segunda semana es información general referente a la lengua castellana, ¿no? Empezamos una primera semana con el circuito comunicativo y ciertos términos que hay que conocer, su definición, como lengua, lenguaje, habla, dialecto, etcétera. Y luego, en la segunda semana es un poco de reconocimiento de cómo se formó nuestra lengua, de dónde proviene, un poco de historia, y además ciertas características de la lengua castellana. Y ya en esta semana ya entramos a gramática, ¿correcto? Entonces, ¿estamos empezando con qué? Estamos empezando con el componente fonológico y esto se extiende hasta la próxima semana, porque esta semana 3 solamente vemos los fonemas segmentales. La próxima semana ya vemos los fonemas suprasegmentales. Bien. Y luego se distinguió y vino una pregunta, ¿no? De la separata, las clases de gramática, ¿no? Cuando tú escuchas clases de gramática normativa, nos referimos a las reglas que hay que seguir. Entonces, la Real Academia, que es la entidad que regula el uso correcto de la lengua, te da pautas para que correctamente uses la lengua, ¿no? Miren, por ejemplo, acá se ve que se ha cometido, ¿no?, una falta del cumplimiento de la regla, ¿no? Muchos dicen haya, pero no está dentro de las normas. Lo correcto es decir haya, ¿no? Entonces, ¿cuál cumple la normativa? Esta de acá. En el caso de la gramática descriptiva, es el estudio de cómo funciona la lengua. No necesariamente cumple la norma es esta y aplícala, ¿no? Sino cómo ésta se usa actualmente en un lugar determinado, en una época determinada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá cuando colocan la oración de mi ahijado, su madrino ha viajado a la selva Juanito, ¿qué se está viendo de que este texto se ha utilizado de una manera X, ¿no? Funciona de esta manera. Ah, funciona utilizándose el doble posesivo, lo que es típico del castellano de la selva, ¿no? Entonces, es otra la mirada. Ahora, para entender bien la fonología, tenemos que tener bien claro que la mínima unidad de estudio es el fonema. ¿Y qué es el fonema? Es la unidad mínima abstracta y distintiva. Claro, porque antes de la del habla, primero nosotros fabricamos, ¿no? Codificamos el sonido de manera abstracta, acá, en nuestra mente, nuestra cabecita, en nuestro cerebrito, y eso se llama fonema. ¿Y por qué es una unidad mínima? Porque su nombre lo dice, ¿no? Es el origen, es mental y distintivo porque sin que tenga significado ya nos ayuda a comprender el significado, las diferencias. Ahora, ¿qué relación hay entre la fonología y la fonética? Que cuando hablamos de fonética ya interviene la parte física, el aparato fonador que hemos visto. Ahí ya se materializa el fonema y se vuelve fono. ¿Y el fono qué es? El sonido, lo que escuchamos cuando hablamos. Y ahí esto se produce por el mandato, la salida del aire y el contacto, ¿no?, de nuestros elementos propios del aparato fonador. Bien, cuando te mencionaba que la próxima semana se va a tratar los fonemas suprasegmentales, me refiero a que hemos empezado con los segmentales, o sea, el reconocimiento, ¿sí?, de los fonemas vocálicos y los fonemas consonánticos. El sonido.
de las vocales y el sonido de las consonantes. La próxima semana se continuará con fonología, pero ahora van a ver otros fonemas que también marcan, ¿sí?, la distinción. También son válidos para la distinción. Me refiero al acento y al tono. Eso se va a ver la próxima semana y vamos a empezar a hacer también varios ejercicios. Muy bien, ahora, acá es donde se produce el sonido, ¿no? Gracias a todo esto, ¿no? A los labios, a los dientes, la nariz, el alveolo, mira. Acá están los dientes, estos son los dientes. Los labios, cuando se juntan y obstruyen, ¿no? ¿Qué es el paladar? Acá está el velo, mira la caída, ¿no? Acá se produce el sonido de gato, gusano. ¿Se dan cuenta? Acá, ¿no? Miren. La lengua, todo esto es la lengua. Está acá, ¿no? Todo esto es la lengua. Es la cavidad de la nariz. La glotis, mira, acá están las cuerdas vocales. Acá es la vibración. Bien. Y acá es lo mismo, miren, pero sencillamente que ya se ha ubicado acá los fonemas consonánticos. O sea, te están diciendo dónde exactamente se producen estos sonidos, ¿no? Las palatales, obviamente, acá en el alveolar, ¿no? Perdón, las palatales acá en el paladar. Las velares, acá en el velo Esos sonidos se producen acá. Estos sonidos se producen acá al juntarse los labios. Estos sonidos se producen cuando el labio se junta a los dientes, ¿sí? Ese sonido de acá el interdental cuando la lengua sale entre los labios. El labio dental cuando el labio se junta al diente, ¿no? Entonces allí ya te están ubicando los sonidos en cada una de las zonas del punto de articulación. Y acá tenemos además la clasificación del modo de articulación, que son oclusiva, fricativa y africada, que también que están indicando, ¿no? Con gráficos donde se produce el sonido, cómo se produce el sonido, cómo, mira, se junta, sale el aire, acá el aire sale porque hay una leve abertura y acá hay una abertura pero hay un chisquido. ¿Ah? Y acá también punto de articulación, mira cómo la lengua va cambiando, ¿no? Vibra, R. Acá el aire sale por los lados. La nasal, el aire acá en la cavidad nasal, ¿no? En esta cavidad. Y acá las sordas y las sonoras, según la actividad de las cuerdas vocales. Ahora, este cuadrito, tómale pantallazo porque también es un ejemplo muy bonito, ¿sí? Muy interesante, para que puedas ver justamente esa correspondencia de fonema-grafema, ¿no? Cómo se representan las letras fonológicamente, ¿ves? Y además acá podemos ver también cómo este sonido corresponde no solamente a la B, corresponde también a la V y corresponde también a la doble V, porque es Osvaldo, no es Oswaldo, Osvaldo, ¿no? Entonces ahí tómale un pantallajito porque está bien bonito ese cuadrito. Ya, te lo tomo si quieres yo y te lo pego en el chat porque este cuadrito sí está bien completo y hay ejemplos que nos van a ayudar mucho. Bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que tengan más ideas, se entienda mejor la clase de lenguaje cuando se encuentren con el profesor, ya sea en el espacio presencial o en el espacio virtual. Nos vemos. Buenas noches. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, mis gracias. Chao, David, cuídate. Luego, Miss, gracias. Chao, Heidi, que te vaya bien.